¿cómo están? En este video vamos a trabajar con la aplicación NetAnalyzer, una aplicación genial que nos va a permitir trabajar la evaluación de diferentes escenarios con enlaces inalámbricos, por ejemplo, que luego ya en determinadas marcas podemos ir viendo cómo es que funciona, ¿no? Porque vamos a tener herramientas similares ya en los dispositivos, en los equipos que manejamos para enlaces inalámbricos. Lo primero es descargar la aplicación. Como pueden ver, ahí tienen el QR para poder descargarla. También vamos a poner el enlace en la descripción para que puedan hacerlo rápidamente. Es una aplicación que tiene dos versiones, una gratuita y la de pago. Sinceramente, pese a que es una gran aplicación y si alguien desea adquirirla, a mí me parece genial, pero la versión gratuita nos permite hacer bastantes cosas. Accedemos a la aplicación mediante este icono. Y la sección que más nos interesa es esta que vemos acá, pero muy posiblemente a ustedes no les aparezca esta en primera instancia. Si bien esta aplicación tiene muchas más utilidades, vamos a tratar de hacer otros videos donde las analicemos. La sección que nos interesa es esta de acá, la que dice Wi-Fi Signal. Esta es la parte de nuestro interés hoy en día, y lo que queremos es justamente lo que ahorita se está viendo, ¿no? La parte gráfica de las señales. Como podemos ver, de acuerdo al dispositivo, si es que tenemos la posibilidad en el dispositivo Android, puede ser el celular, la tablet que estemos manejando, y esta trabaja en 2.4 GHz, vamos a poder ver esas señales. Y si trabaja en 5.7, lo propio, ¿no? Eso lo hacemos mediante este icono que se ve en la parte superior, que es la que nos permite cambiar de frecuencia. Ahí vemos las conexiones de 5.7 GHz y acá las de 2.4, ¿no? Ahora, esta aplicación es muy interesante y además es importante para nosotros porque, como decía, es el caso que vamos a tener a momento de querer establecer los enlaces inalámbricos. Vamos a trabajar entonces sobre esta imagen. Bien, entonces lo importante es aclarar que acá los dos ejes son muy importantes. Vamos a comenzar con el eje Y. En el eje Y lo que tenemos, como podemos ver en este sector, son los dBm, por lo tanto estamos hablando del nivel de señal que tenemos en la recepción de este equipo en este caso. No se olviden de que una cosa es hablar del emisor de la señal y otra cosa es el receptor de la señal. En este caso el dispositivo es el receptor. Y de esa forma vamos a tener obviamente valores negativos. Tomen en cuenta que el valor 0 se encontraría en la parte superior, o sea, estuviera por este lado, digamos los 0 dB, que indicaría que es la misma señal. Y la degradación del aire hace de que lleguemos a tener señales en negativo, ¿no? Como siempre, aclarar de que el nivel más bajo que nosotros vamos a usar de referencia, a menos cuando estamos trabajando en conexiones estándares del Wi-Fi, el 802.11, sería de menos 80 dBm. Tomen en cuenta de que si estamos hablando de otro tipo de sistemas, entonces esos 80 pueden cambiar. En el caso del LoRaWAN, por ejemplo, son menos 127, si no recuerdo mal. O sea, eso significa que vamos bajando más todavía de lo que ahorita tenemos en Wi-Fi. ¿Qué significa esto? Que todos los que se encuentren arriba de este nivel vamos a considerarlos como posibles buenas conexiones que podamos tener. Y los que estén bajo los 80, de hecho, son demasiado riesgosas y no nos conviene. Dentro de lo que estamos pudiendo ver, por ejemplo, no sería conveniente trabajar ni con SPO, y en alguna forma esta señal también sería nuestro límite, pero no sería aconsejable utilizarla porque asumiríamos de que es inestable. Todo lo que está por encima nos funcionaría mucho mejor, es decir, un valor más alto de señal, ¿no? Entonces no se olviden, en el 802.11 estándar el nivel es menos 80, no procurar conexiones de esa forma. ¿Qué pasa si la señal con la que me tengo que conectar está en esos niveles? Bueno, ahí tenemos que acudir a otras formas de mejorar la señal. Vamos a tener un video de cómo mejorar la señal. Tiene que ver con los materiales que estamos atravesando, tiene que ver con una mejora del alineamiento, tiene que ver con la posibilidad también de jugar con el ancho de banda, que ahorita vamos a hablar un poco de eso.
cuando nos referimos al eje X, ¿no? Pero ese sería el parámetro que nos está arrojando este eje de acá, el eje Y. Vamos con el análisis del eje X. Para el eje X lo que tenemos son los canales, y los canales en realidad son frecuencia. Entonces en este diagrama tenemos nivel de señal en el eje Y y tenemos la frecuencia en el eje X. Este canal número 1 corresponde a la frecuencia de 2412 MHz. Y el canal 2 se desplaza 5 MHz más. Entonces del 1 al 2 tenemos un desplazamiento de más 5 MHz. Como sabemos, los canales estándares en 802.11 en 2.4 GHz de portadora tienen un ancho de banda de 22 MHz, que los podemos evidenciar fácilmente. Vamos a tomar en cuenta para aquello este bloque café, por ejemplo, que podemos ver acá, esta señal que dice UMSNEX 2G. En este caso, fíjense, si tendríamos que de canal a canal son 5 megas, aquí tendríamos 5, 10, 15 y 20, y hay unos restantes que serían esos 2 meguitas que conforman este canal, ¿no? O mejor dicho, esta señal, ¿no? Estamos ocupando entonces en total 1, 2, 3, 4 canales aproximadamente para tener nuestros 20 MHz. Pero también, como sabemos, la norma indica que podemos trabajar con agregación de enlaces. En ese sentido, acá tenemos, por ejemplo, esta otra señal, que voy a utilizar otro color. Vamos a usar este morado. Esta señal de acá, podemos ver que es mucho más ancha. Y de hecho, esto es el famoso ancho de banda, ¿no es cierto? La frecuencia final menos la frecuencia inicial. Entonces, acá podemos ver cómo se está ocupando el doble de canales que el anterior que habíamos analizado. Entonces, esta señal de acá podemos asegurar que tiene 40 MHz. ¿Qué sucede? Que como estamos viendo en este ejemplo, y es un muy buen ejemplo de contaminación, ese no es el mejor escenario para las comunicaciones inalámbricas. Tenemos todas las señales que están absolutamente saturadas. En particular, esta señal, la última que hemos analizado de 40 MHz, se puede evidenciar cómo está interfiriendo con todas las señales, y es prácticamente tener un mal vecino, digamos, en las comunicaciones inalámbricas que tenemos en esta zona. Otra cosa que también es importante aclarar siempre es que hay una diferencia entre el punto específico donde nos estamos queriendo conectar, porque esto puede hacer que los niveles de intensidad de señal varíen, ya que si estamos físicamente más cerca del punto, por decir algo, estuviéramos más cerca de este que dice Wi-Fi de TIC 2G, si estuviéramos más cerca, el nivel de señal entonces se incrementa. Normalmente asumimos de que un muy buen nivel de señal va de los menos 60 para arriba, o sea, menos 50, menos 40 son niveles ya demasiado óptimos, ¿no? Un menos 60 es muy, muy estable, ¿no? Bien, entonces esos son los factores más importantes que en este caso esta aplicación nos permite ver, y nos va a dar un panorama también sobre qué canales posiblemente se encuentren libres, qué ancho de banda pudiéramos utilizar. En el caso de los enlaces inalámbricos, podemos utilizar no solamente los anchos de banda de 20 y de 40 MHz, sino también se nos permite utilizar 5 MHz, 10 MHz, así que hay más opciones. Y además en MikroTik, que también vamos a tener un video que lo describa, vamos a poder utilizar lo que se llama el Super Channel, que sería salirnos de estos espectros ya definidos por norma y utilizar unos que se encuentran a los lados. Eso nos va a permitir obviar un poco los problemas de contaminación e incluso poder utilizar mayor ancho de banda. Muy bien, por este video eso es todo. Vamos a ir profundizando más de esta herramienta porque nos permite hacer más actividades con networking y es una herramienta bastante útil. Les aconsejo que se la descarguen y espero que este video les haya servido para comenzar a utilizarla. Muchas gracias.